Bueno, estamos en el libro de Colosenses y estamos viendo acerca de la supremacía de Cristo. Y la supremacía de Cristo se ve en la familia, se ve en el matrimonio, se ve en cómo criamos a los niños. Y hoy vamos a ver nuestro mensaje titulado Dos pilares de un hogar cristocéntrico. Y vamos a estar viendo dos puntos. El punto 1 es la obediencia de los hijos y el punto 2, el aliento de los padres. Así que si están ahí en Colosenses, vamos a leer esos dos versículos que vamos a estar analizando hoy. Versículo 20. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que hemos comenzado a avanzar en esta sección que va del 3.8 al 4.1. Y empezamos la semana pasada viendo los versículos 18 y 19, analizando en esos versículos tres claves para un matrimonio cristocéntrico. El domingo entrante vamos a estar viendo los versículos 3.22 al 4.1 y ahí vamos a estar viendo y considerando cómo glorificar a Dios en las relaciones laborales. Así que si ha tenido preguntas acerca de cómo me debo manejar en mi trabajo, vamos a tener un poco de información en eso. Pero hoy vamos a ver los versículos 20 y 21 que nos presentan el tema de la paternidad y de los niños, cómo criarlos. Y estas dos partes, tanto los padres como los hijos, están llamados a glorificar a Cristo en el seno de la familia. Así que Pablo, el apóstol, está instruyendo aquí a los colosenses de una manera que coincide perfectamente con lo que él ya ha orado por los colosenses. El apóstol ha orado que esposos, esposas, padres e hijos, empleados, empleadores, exhiban la supremacía de Cristo en todas las cosas, al mostrar que el sometimiento que deben tener, así como lo tienen en Cristo, en todas las áreas pertinentes a lo que les toca vivir. Entonces recordemos un poco cómo fue que Pablo oró, y eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Él dice así: que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. Lo mismo que ha orado, ahora lo vuelca en consejo de cómo alcanzar esto. Esa sabiduría por la que él ora, aplicada a la vida diaria cristiana, se ve en estos pasajes, en estos versículos 20 y 21, en dos pilares, en este caso, pilares entendidos como el hombre, el padre, la madre y los niños, que van a honrar a Cristo en la manera en la que hacen y construyen un hogar cristocéntrico. Por eso, conforme vemos los versículos 20 y 21 del capítulo 3, he llamado este mensaje Dos pilares de un hogar cristiano. Así que ya hemos leído el pasaje y le quiero contar algo que tiene que ver con esto. Había una familia que acostumbraba a tener un devocional familiar mientras compartían la mesa del desayuno. Me imagino que muchos de nosotros tenemos la bendición de poder hacerlo. Y el padre, una mañana, decide que necesitaba reforzar su autoridad paternal. Así que decidió abrir el Nuevo Testamento y muy decidido él va, mientras le daba un mordisco de autoridad a su arepa de queso y los miraba atentamente, mira a su familia a los ojos y empieza a leer Efesios capítulo 6. Antes de empezar el versículo 1, aclara su garganta y empieza: hijos,
obedeced a vuestros padres en el Señor. Y el padre buscó que casualmente, su vista se cruzara con uno de sus hijos. El hijo de 16 años, que estaba sentado al otro lado de la mesa, incómodo, baja su mirada a la taza de café que estaba tomando, esperando que el padre continúe esta incómoda lectura. Hay una pausa, un silencio de siglos. Y el padre redobla la apuesta y le dice al joven: hijo, este es un buen texto. Escúchalo otra vez. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Se acomoda ahí, ¿no? El padre, hinchado de satisfacción, prosigue la lectura hasta que su voz baja repentinamente, se hace bien humilde y se torna casi imperceptible. Sus ojos se acaban de posar en el texto que sigue. Y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos. El adolescente levantó la cabeza y con un gesto, tratando de ser respetuoso, sin expresividad, le dice: papá, ese es un buen texto. Léelo otra vez. Y bueno, estas escenas seguramente se han repetido en algunos hogares, seguramente se repetirán en algunos lugares y hogares. Lo que queda claro es que aquí a las dos partes se les requiere, tanto a los padres y a los hijos, ser amorosas y respetuosas la una de la otra. Hermanos, tanto padres como hijos estamos en el mismo bote. Somos pecadores en constante necesidad de un Salvador. Pero hay que hacer una aclaración. Aquellos padres que son convertidos y saben que sus hijos todavía no son convertidos, no deben tratar a sus hijos como si lo fueran convertidos. Porque hay cosas que esos hijos no pueden hacer, que el padre sí, porque tienen una nueva naturaleza. Entonces, un hogar cristocéntrico es conformado por los discípulos de Cristo y se afirma en estos dos pilares, padres e hijos. Si usted ha sido bendecido con tener hijos. Si no ha sido bendecido con tener hijos, usted va a glorificar a Cristo en lo que vimos anteriormente en su matrimonio. Los hijos muestran su obediencia al Padre Celestial en obediencia a sus padres terrenales. Así que esta sección les toca a ustedes, hijos, y los padres muestran la gracia de Dios hacia ellos al alentar a sus hijos en Cristo sin exasperarlos. Y a aquellos que son solteros, la semana que viene les va a tocar aprender cómo glorificar a Dios en el trabajo. Porque bueno, hay que trabajar. Los padres tienen la misión de hacer discípulos para Cristo. Por lo tanto, debemos como padres vivir nuestra paternidad de esa manera. Los hijos convertidos a Cristo deben crecer en parecido a Cristo. Ahora, tenemos un modelo perfecto en Cristo. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que Cristo en su infancia vivió una vida perfecta. Una vida de obediencia a sus padres. Entonces, vamos a dividir este mensaje en dos puntos. Lo que vamos a ver es la obediencia de los hijos, que es el versículo 20, y luego lo vamos a ver la segunda parte con el aliento de los padres, versículo 21. Porque estamos viendo que estos pilares son verdades y virtudes fundamentales que edifican un hogar cristiano. Así es como mostramos la supremacía de Cristo. Así que, como verán, si están mirando conmigo en los versículos 20 y 21, cada oración, versículo 20 y versículo 21, tiene este formato. Hay una orden que es dada y luego se da la razón de por qué se recibe esa orden. Que los hijos sean obedientes a los padres es necesario porque esto es agradable al Señor. Y que los padres no exasperen a sus hijos es necesario para que los hijos no se desalienten.
Cada una de las partes recibe un mandamiento y luego se le da la razón de por qué reciben ese mandamiento. Así que empecemos con la obediencia de los hijos, porque es el orden que está ahí. No hay nada personal, muchachos, ¿ok? Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Los hijos obedientes son hijos que agradan a Dios. Y agradar a Dios debe ser la meta de todo cristiano. Veamos algunos pasajes del Nuevo Testamento que al hablar de esta palabra agradar, nos van a ayudar a ver y a entender mejor cómo es que un hijo obediente agrada a Dios. Por ejemplo, Pablo alienta a los romanos a que vivan como sacrificios vivos que agradan a Dios. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios o agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Lo que es bueno y aceptable. Y esto es para los hijos. Y niños, todo hijo obediente a sus padres está viviendo de acuerdo al plan de Dios para el nuevo hombre y está verificando lo que es la voluntad de Dios para ustedes. Ahora, también tiene mucho que ver con, sobre todo si les toca estar en una escuela pública, con que ustedes van a ver que el mundo les está pidiendo otra cosa. Pero ustedes tienen que respetar y obedecer lo que sus padres cristianos les dicen. Los hijos obedientes no solo obedecen externamente porque hay algún tipo de conveniencia, no. Esa obediencia debe ser el resultado del deseo de honrar a los padres. Y este es un concepto que es mucho más profundo y mucho más piadoso que simplemente obedecer a su padre y a su madre. El deseo tiene que estar de honrar al padre y a la madre. El hijo obediente es aquel que evidencia los frutos de un alma redimida, y esto es sin discriminación de edad. Hermanos, seamos conscientes que el Espíritu Santo de Dios trabaja en la vida de nuestros hijos conforme nosotros los enseñamos y los educamos en la amonestación del Señor, en el temor del Señor. Es justo, ilícito, legítimo que esperemos que esos niños, a pesar de su corta edad, estén demostrando fruto de arrepentimiento. Gloria a Dios por eso. Estos hijos obedientes exhibirán una característica cristocéntrica que es la marca de un cristiano verdadero. ¿Cuál es? Van a poner a otros primero. Ahora, fíjense que esto es algo muy raro en un hijo, quien está acostumbrado a ser puesto primero en todo. Pero el hijo cristocéntrico, el hijo que está teniendo una transformación de parte de Dios, va a demostrar esa cualidad. Y al hacerlo, van a poner a los padres primero y van a honrar a los padres, van a respetar a los padres. Hijos obedientes, esto es para ustedes. Sepan que cuando ustedes hacen esto de honrar y respetar, como dice Romanos 14, 18, están haciendo una obra que sirve a Cristo y es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Los hijos que amorosamente y respetuosamente obedecen a sus padres están también haciendo una obra que es aceptable por Dios y aprobada por los hombres, porque están poniendo a Dios primero y están poniendo a sus padres primero. Y esto es lo que Dios les llama a hacer. Los hijos deben ser obedientes a sus padres porque esto es agradable al Señor. Y esta actitud de vida debe reflejar lo que Cristo desea que todos los cristianos exhiban en su manera de vivir. Todo hijo debe tener como meta, como ambición,
ya sea que estén en la casa, ya sea que estén en otro lugar, donde sea, la ambición debe ser que agradar al Señor. 2 Corintios 5:9. Esto va para ustedes también, niños. Ustedes pueden agradar a Dios, ustedes deben agradar a Dios donde sea que estén. Los hijos también están llamados a vivir y a morir para Cristo. No voy a dar nombres, pero conozco un niño que desde bien chiquito, desde bien pequeño, mostraba fruto de un amor genuino a Dios. Y bueno, siguió creciendo y sigue creciendo, y eso se ve, el amor genuino evidenciado en una salvación genuina. Así que conforme los niños son enseñados y criados en la disciplina y el temor del Señor, ellos deben aprender qué es lo que le agrada al Señor. Efesios 5:10. Los hijos deben ser entrenados a caminar de la misma manera que los hijos de Dios son enseñados a caminar. Nuestros hijos deben caminar como hijos de luz. Nuestros hijos deben examinar todo y desechar lo malo. Y como padres a veces nos toca corregir a nuestros hijos. Si no lo hacemos, no los estamos amando. Nuestros hijos deben desechar las costumbres del mundo, que hace que hoy por hoy, por eso decía, sobre todo en el ambiente de la escuela pública, hoy por hoy los hijos son los que están en control de la familia. Hoy por hoy los hijos son los que están en control de la escuela. Los maestros no le pueden decir, no, no hagas eso. Está prohibido decirles no. No, eso no es así, eso no es bíblico. Y el padre cristiano debe prevalecer en la educación de su hijo. Gracias al pecado que impera en la sociedad, los adultos que trabajan en contra del diseño de Dios en la familia han puesto el poder en manos de los niños, y estos no saben qué hacer con el poder, más que destruir. Imagínense una pistola, un arma cargada en la mano de un niño, un arma que puede ser algo de defensa, preservar una vida, salvar una vida, pero en las manos de un niño completamente, ignorante de cómo usarlo. Eso es peligroso. Por eso el poder es lo mismo, debe estar en manos de un adulto responsable y entrenado para usar ese poder, en este caso la pistola, el arma también. Así que, así como uno no dejaría armas en manos de niños inexpertos, tampoco les dejemos las decisiones a los niños. Eso es responsabilidad de los padres. Los hijos del cristiano, como todo hijo de Dios, deben mostrar frutos de bondad, justicia y verdad, sabiendo que esto es agradable a Dios. Y una de las maneras de demostrar esos frutos es mostrando sujeción en obediencia a sus padres, porque esto es bueno, esto es justo, esto es verdadero. Hijos, aprendan y examinen qué es lo que le agrada al Señor y verán que la obediencia a sus padres es una de esas cosas que le agrada a Dios y que ustedes pueden hacer y agradar a Dios cada vez que hacen eso. Ser agradables está ligado con la obediencia. Y esto es lo que Pablo también, como veremos la semana que viene, le pide a los esclavos, que sean agradables a sus dueños. Obviamente, algo que en tiempos modernos entendemos, estamos hablando de empleados y empleadores, pero es el mismo concepto. Se sobreentiende que estamos hablando de algo que tiene que ver con hacer la voluntad de Dios, que sea agradable a Dios. Tito 2:9 nos dice, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Y en ese mismo espíritu el hijo tiene que operar en la vida. Pero hermanos padres, y sobre todo hijos, vemos que simplemente al estudiar la palabra agradable en estos versículos, nos da una idea de que esto se refiere al tipo de vida que Dios desea que vivamos. Esto no es algo, que queda en las páginas de la Escritura y nada más, no. Este es el deseo de Dios para los hijos, que desea que vivan de esta manera. Y este es el tipo de vida que no solamente Dios desea, es el tipo de vida que Dios provoca, que Dios produce.
Y esta es la realidad que los padres debemos desear también para nuestros hijos. Que Dios obre en la vida de nuestros hijos, como dice Hebreos 13:21. ¿Qué dice ahí? Que los haga aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable delante de Él mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que, ahora, hermanos, en contraste con las costumbres de esa época, y habían listados que hablaban de un montón de cosas que se esperaban que el padre hiciera, bueno, aquí Pablo se dirige a los hijos como personas responsables. Los hijos son personas responsables dentro de la congregación. Y ustedes lo pueden ver aquí, lo vimos durante la semana, los niños son personas responsables en la congregación, trabajan para el Señor, sirven a la congregación. Pero la pregunta natural que surge, obviamente, al leer ese pasaje es, ¿de qué edades se trata aquí? ¿Cuáles son las edades a las que Pablo se refiere? Dado que, por ejemplo, en los hogares del primer siglo, en un hogar habían hijos casados e hijos solteros. Así que es muy probable que Pablo se esté refiriendo acá a los dos casos. Por ejemplo, ¿a qué edad empezaba entonces? ¿Cuál era la edad a la que Pablo se está refiriendo? Que tenemos que adiestrar y enseñar a los niños a vivir así. Bueno, un matrimonio le preguntó a un hombre sabio, ¿a qué edad se debe empezar la educación moral de los hijos? ¿Sabe lo que el hombre sabio le contestó? Y muy rápidamente le dice, por lo menos 20 años antes de que nazca el niño. Deben educar a sus madres. Es una realidad. Por eso, hijos, hijas, esto es para ustedes. Esto es para ustedes. Su crianza en el Señor es lo que va a asegurar que ustedes estén levantando y criando la próxima generación de cristianos y cristianos obedientes. Porque van a saber vivir en obediencia, llevando frutos de una vida agradable a Dios, y esto es lo que ustedes le van a enseñar a sus propios hijos. Hoy ustedes ocupan, se podría decir, el lugar del pilar de ese edificio, que es el de los hijos. Pero el día de mañana ustedes van a ser el pilar que son los padres. Así que aprendan todo lo que puedan aprender para glorificar a Dios, aprendiendo la obediencia para crear este hogar cristocéntrico. Para que cuando crezcan pasen a ocupar el otro rol sin ningún problema. Para ser la madre, el padre que ama a Cristo, instruye a sus niños que de manera alentadora para construir este hogar que honra a Cristo. Entonces, ¿cuál es la edad de los hijos a los que Pablo se refiere aquí en Colosenses? Bueno, podemos tomar como ayuda el pasaje de Efesios 6:4, donde ahí Pablo se está refiriendo a niños pequeños que deben ser entrenados en los caminos del Señor. Como niños pequeños se espera de ellos que sean obedientes a los padres como parte de ese estilo de vida que se les está enseñando. Efesios 6:4 dice, ¿no? Y ustedes, padres, que lo leímos anteriormente, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Así que en Efesios podríamos decir que Pablo comienza por un mandamiento más general. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Y luego agrega el mandato a los padres de criarlos en la amonestación del Señor. Pero eso es Efesios y estamos en Colosenses. Y debemos respetar la forma individual del libro y no imponerle el sentido de lo que dice Efesios. Nos puede ayudar a entender, pero la realidad que acá en Colosenses no especifica, no da especificaciones. Así que podemos entender que en Colosenses nos está hablando de una manera general. No importa la edad que el niño tiene. Todo niño, no importa la edad, debe ser obediente a su padre. Y aunque es adulto y está en la casa, honrar al padre, obviamente, en una manera que sea obediente siempre y cuando esté viviendo bajo el techo de su padre. Si ya es un adulto que está fuera de su casa, ya no le debe obediencia,
pero siempre le va a deber ¿qué? Honra. Así que, niños, ¿hay niños aquí? Adolescentes, jóvenes, escuchen atentamente. En el reino de Dios no existen los nietos espirituales. Ustedes no pueden entrar al reino de Dios de la mano de sus padres. Sé que es una verdad que ustedes seguramente conocen, pero es bueno recordarlo. Dios solo reconoce hijos de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los niños entonces? Hablemos ahora un poco de eso. ¿Qué es lo que la Biblia dice de los niños? ¿Y por qué acabamos de ver de que usted no puede confiarse de que es un nieto de Dios? Niño, la Biblia nos dice que nacemos pecadores, separados de Dios, enemigos de Dios, en camino al infierno. No importa cuán hermosa tu sonrisa sea, tú necesitas a Jesucristo. David nos dice, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Salmo 51:5. La Biblia nos dice que potencialmente, sin un corazón regenerado por Dios, podemos ser destructivos aún para nuestros propios padres. ¿Por qué? Proverbios 19:13 nos dice esto. El hijo necio es ruina de su padre. Algo que los hijos son muy buenos, sobre todo cuando crecen, es echarle las culpas a los padres de todo. No asumen ninguna responsabilidad. Pero el hijo necio puede ser ruina de su padre. Pero la Biblia también nos enseña que hay esperanza, siempre y cuando el padre entrene a sus hijos en los caminos de Dios. Otro proverbio, 19:18, un poco más positivo. Disciplina a tu hijo mientras hay esperanza, pero no desee tu alma causarle la muerte. O sea, el contraste de disciplinarlo es no disciplinarlo. Si usted no disciplina a su hijo, es lo mismo que usted esté deseando que su hijo se muera y que se muera eternamente. Hijos, no importa cuán talentosos sean, no importa el carácter carismático que tengan, no importa que sean súper inteligentes, no importa que seas bueno en tus intenciones. Ay, pero yo convido mis galletitas María a todos mis amigos. Bueno, la Biblia enseña que la necedad está ligada al corazón del niño, pero la vara de la disciplina lo alejará de ella. Proverbios 22:15. Hijo, necesitas la corrección de tu padre. Necesitas a veces la vara de justicia y de disciplina que alejará tu necedad de ti. Necesitas entender que hay una paga por el pecado, que hay una consecuencia dolorosa por el pecado. Pastor, ¿cómo puede decir esto de niños? ¿Dónde está su amor? Mi pregunta es, ¿dónde está el amor de esa persona que prefiere ver a un niño porque puede morir, ¿no es cierto? Nadie tiene la vida asegurada, que viva condenado en un infierno eterno, en las llamas eternas del infierno, sufriendo, porque en su momento no fue confrontado con la verdad de su propia pecaminosidad. Eso no es tener amor. Hijo, hija, necesitas la corrección de tu padre y de tu madre. Necesitas la instrucción de tu madre. No importa cuán adorable, hermoso e inocente parezca ese bebé que tenemos entre brazos, ha nacido un pecador. Los niños también han sido corrompidos. Esto es debido al pecado original que heredamos de Adán y Eva. Hermanos, todos somos familias disfuncionales. ¿Por qué? Es debido al pecado original. Y solo el Evangelio de Cristo puede restaurar las familias, los matrimonios, los esposos. Hijo, tú necesitas a Cristo. El Nuevo Testamento nos da una advertencia muy grande respecto a los niños. Y no viene en la forma de una orden, que eso es lo raro. No viene ni siquiera en una sección donde el escritor está hablando específicamente de los niños.
pero es una sección que está hablando de las marcas, de las características de aquellos que van a perecer. Y esto es serio. Si usted busca en Romanos 1:30 o lo anota para buscarlo después, Romanos 1:30 dice esto: detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres. Los hijos que desobedecen a los padres llevan la marca distintiva de aquellos que están muertos espiritualmente. Hijos que obedecen a los padres, por el contrario, llevan la marca distintiva de aquellos que han sido regenerados espiritualmente. Y no quiero que lo dejemos ahí, creyendo y esperando que conforme obedezcan, todo está bien. Porque no se trata de una obediencia externa. No, lo ideal es que deben obedecer como resultado de un corazón transformado. Y si no han sido salvados, por lo menos deben obedecer como resultado de un corazón que honra al padre y a la madre. Resumamos esto. Mandamiento: obedezcan a los padres en todo. La razón del mandamiento: agradar al Señor. Entendamos esto. Obedecer trata de la acción externa del hijo hacia el padre. Honrar trata de la actitud interna del hijo hacia el padre y la madre. Son dos cosas completamente distintas. Honrar es algo que hacemos por el resto de nuestra vida. Es algo interno. No solamente la obediencia externa es lo que cuenta y es lo que pedimos. Aun cuando el niño crece, él debe seguir honrando a sus padres, pero obviamente no tiene que obedecer, como ya dijimos. Pero bueno, para terminar con la sección de los niños, veamos rápidamente las características del mandamiento que ellos reciben. El verbo que Pablo usa aquí nos indica que esto es un mandamiento constante. Los hijos deben estar deseosos de obedecer a su padre y a su madre. Entonces la pregunta, acá va, hijos, hijas, ¿están ustedes deseosos de obedecer a sus padres? ¿Es esta una de las marcas distintivas que la gente ve en ustedes? ¿Es esta una de las marcas que muestran que a pesar de su corta edad, ustedes han sido regenerados por Cristo? Esta es una marca de la salvación, de que han pasado de ser hijos de desobediencia a hijos de obediencia. El niño debe someterse porque si no, no va a poder mostrar ese patrón de que se somete al Padre Celestial. Imagínense, si no se somete al Padre terrenal, que lo ve y está ahí, ¿cómo puede decir que se está sometiendo al Padre Celestial que ni siquiera puede ver? Así que no me quiero ir de este punto sin recordar algo. Creo que ya lo dije. El padre que rehúsa disciplinar a sus hijos le está comunicando a sus hijos que a él no les interesa que lleguen al conocimiento salvífico de Cristo. En esta edad que ellos están creciendo necesitan ser amonestados, necesita ser, digamos, la vara de justicia administrada para que ellos puedan entender que el pecado trae consecuencias. Debemos también ver si hay frutos de salvación. Debemos inspeccionar los frutos de salvación de nuestros hijos. Así que vamos a dejarlo por ahí, por ahora, y vamos a empezar con los padres. ¿Qué es lo que los padres tienen que hacer? Bueno, los padres, nos dice el versículo 21, este es el aliento de los padres. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Así que, si usted alguna vez escuchó Pink Floyd, dice, hey teachers, leave them kids alone. Bueno, dejemos los niños a un lado, ¿ok? Eso es lo que dice. Vamos a empezar con los padres. Tengamos en mente que la meta es hacer discípulos de Cristo.
discípulos de Cristo. No solamente tenemos que crear a los hijos en que sean buenos moralmente, ¿no? Alguien habló de que inútil es arreglar las sillas del Titanic cuando se estaba hundiendo. No queremos hacer simplemente, digamos, moralistas, personas que son buenas, que tienen una moral intachable y luego se van al infierno. Queremos hacer de nuestros hijos discípulos de Cristo. Y si empezamos con esa meta bien clara y definida, vamos a estar apuntados a algo claro y definido: llevar a nuestros hijos a los pies del Señor. Y al tener en clara la meta, obviamente que sabremos reproducir muchas de las cosas que Dios Padre hace con nosotros en nuestra crianza espiritual. Debemos beneficiarnos, hermanos y hermanas, padres y madres, de cómo Dios trata con nosotros y aplicar ese tipo de principios para la educación de nuestros hijos. La paternidad divina es la que se convierte en el patrón que debemos seguir para criar a nuestros hijos. La idea es que cuando los hijos nos vean, puedan ver el diseño de Dios para su crianza también. Así como las esposas se someten más fácilmente cuando los esposos las aman, eso lo vimos el mensaje pasado, ellas encuentran más facilidad para hacerlo. Bueno, en un sentido, de la misma manera, es más fácil para los niños cuando nosotros los alentamos y no los desalentamos. El mandamiento que se nos da aquí en el versículo 21 a los padres y a las madres es expresado en un negativo. ¿A qué me refiero con eso? No dice, no da la orden, sino no nos dice qué hacer, nos dice qué no hacer. No debemos provocar a nuestros hijos a ira, no debemos exasperarlos, no debemos constantemente y obsesivamente hacer que se molesten. Nuevamente, el apóstol da primero el mandamiento y luego da la razón de por qué brinda ese mandamiento. La palabra que usa aquí para expresar esto es exasperar. Veamos un poco qué es esa palabra exasperar. Hay un contexto positivo en que esta palabra se usa y Pablo habla de, por ejemplo, la buena disposición de la liberalidad de dar que tenían los colosenses, ¿no? Que había estimulado a toda la región de Acaya. 2 Corintios 9:2, los corintios, es más, eran los que daban, de una manera que había estimulado a toda la región de ahí de Acaya. Otras iglesias querían hacer lo mismo porque habían sido estimulados. Esa es la parte positiva de la misma palabra que Pablo dice que no hagamos. No estimulemos a nuestros hijos a la desobediencia. O sea, alentar y estimular en forma positiva encuentra su contrapartida en desalentar o estimular al desaliento. Suena raro, pero sí, uno puede estimular a que alguien se desaliente. Te aliento a que te desalientes, hijo. Bueno, y eso es lo que los padres deben evitar con sus hijos. Eso es lo que yo debo evitar con mis hijos. Y cada uno de ustedes, padre, no desalentarlos para que no pierdan el deseo de someterse y obedecer. La misma energía que podemos usar para alentar y edificar, lamentablemente la podemos usar para desalentar y destruir cuando actuamos sin sabiduría. Padres, el pilar de la edificación de un hogar cristocéntrico debe ser la base para esas actividades espirituales que debemos mantener en toda nuestra vida y enseñarle eso a nuestros hijos para llevarlos a Cristo. Pero, aparte de eso que hacemos diariamente, también debemos no exasperarlos. Y esa exasperación o desaliento puede ser provocada a veces por errores involuntarios que cometemos. Estamos cometiendo errores en nuestra crianza. Estaba leyendo varios libros de consejería para que los padres puedan evitar exasperar a sus hijos o corregir eso si ya lo están haciendo. Y si están notando, mire, uno de esos libros que es recomendable se llama, este es el título, Padres Fieles. Le recomiendo que se compre ese libro, Padres Fieles. Es escrito por Martha Pease y Stuart Scott.
padres fieles. Ellos tienen un listado bastante extenso describiendo a los padres que provocan y desalientan. Yo voy a ir a través de las ideas que ellos dieron, no estoy copiando todo lo que ellos dicen, le aliento a que lea el libro para eso, pero sí tomé algunos de los puntos que ellos dan y les estoy dando mi propio contenido. Así que el listado es de ellos, las observaciones son mías. Lo primero que se describe en el libro es que Efesios 6:4, como Colosenses 3:21, habla de un comportamiento pecaminoso de los padres. Llamemos las cosas como son. Desalentar a nuestros hijos es un comportamiento pecaminoso de parte nuestra. Así que, aclarando, dijo Armando, esta sección trata con actitudes pecaminosas de los padres que debemos evitar para no exasperar a nuestros hijos. Y lo que debemos hacer para contrarrestar este desaliento es, que dice Efesios, criarlos en la disciplina y amonestación del Señor, de lo cual Efesios 6:4 nos habla. Ahora, vamos a ver algunos de esos errores que cometemos y que pueden exasperar a nuestros hijos. Les voy a dar 7. El primero es los padres orgullosos. Esta es una de las cosas que más debemos evitar, ser padres orgullosos. Esto exaspera a nuestros hijos. Si nunca admitimos nuestros errores o no damos espacio para que nuestros hijos nos muestren sus preocupaciones, sus desacuerdos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos creando un ambiente perfecto para el desaliento y la exasperación del hijo. Debemos evitar eso. El orgullo del padre enceguece de tal manera que el padre y la madre pierden conciencia de su entorno y a veces, ¿saben lo que pasa? Frecuentemente a veces, ¿no? El padre o la madre termina humillando al hijo, tanto en público como en privado. El orgullo enceguece y un padre orgulloso puede ser también, reconozcamos, ¿no? un síntoma por ahí que el padre es inconverso. Tal vez todavía no se ha convertido a Cristo. Los padres están supuestos a aplicar lo mismo que ellos reciben y aprenden de su relación con Dios. El Padre Celestial, aquel que les ama y desea que se acerquen a Él con un espíritu humilde. Creemos ese ambiente para nuestros hijos. No seamos orgullosos. Otro punto, segundo punto, algo que desalienta y exaspera a los hijos son los padres desesperanzados. También podemos decir que es el padre desesperado. Todo lo ve negativo. Le gusta lamentarse sobre la leche derramada. Este es el padre atrapado en el pasado de sus errores y encarcelado en una celda de oscura desesperanza. Hermanos, recuerde que Dios a muchos de nosotros nos salvó ya grandes, luego de haber hecho destrozos en nuestra vida pasada. 2 Corintios 5:17. Si usted es nueva criatura en Cristo, mire hacia adelante. Pida perdón a quien tiene que pedirle perdón, pero mire hacia adelante. No sea un padre desesperanzado. No sea un padre que todavía está llorando sobre la leche derramada. Piense en las responsabilidades que Dios le ha dado aquí y ahora. Ese es el padre que no ve ni el vaso medio lleno ni vacío, porque él dice, tengo miedo de mirar el vaso. ¿Para qué? Si debe estar vacío. ¿Es más negativo? Bueno, el padre que se desespera es aquel que siente lástima de sí mismo. No haga eso. Usted tiene una nueva identidad en Cristo. Los hijos no solamente se exasperan con un padre o una madre así, sino que le escapan a la compañía de estos. Cree un ambiente que su hijo quiera estar con usted, quiera aprender de usted. Papá, ¿cómo el Señor te trata cuando desobedeces? Háblele de corazón. Usted tiene un Padre Celestial con un amor infinito y una sabiduría infinita que está en su palabra. El remedio para el padre desesperanzado viene de Salmos 42:11. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía
y Dios mío. Así que recordemos que como pilares de un hogar cristocéntrico, nuestra meta es llevar a nuestros hijos ¿a dónde? A los pies de Cristo. Y si nosotros no conocemos a Cristo, ¿cómo podemos guiar a nuestros hijos hacia Él? Padres cristianos, no vivan desesperanzados. Recuerden que todas las cosas ayudan a bien. Romanos 8, 28 y 29. Otra cosa que desalienta y exaspera a los hijos son los padres controladores y llenos de ira. Este tipo de padres son los padres autoritarios, que solo desean que las cosas se hagan a su manera porque sí. Ellos no guían a sus hijos, ellos los mandonean. No los instruyen con paciencia, los regañan con aspereza. Los hijos que lidian con padres controladores y airados al principio obedecen por temor. Pero esta obediencia es externa. No abarca el deseo y la voluntad del hijo de honrar a su padre y a su madre. Esta es una obediencia de corta duración. Lo único que el hijo busca es salvarse de un mal momento. Que no me la den, obedezco. Pero este modelo irritativo y enojón será el modelo que el hijo seguirá, hasta volverse un controlador lleno de ira como su padre terrenal. Pero el hogar cristocéntrico debe llevar a los hijos a ser discípulos de Cristo y mostrar la paz, el amor, la longanimidad de nuestro Padre Celestial. Hagamos eso, creemos ese ambiente. Una cuarta cosa que exaspera a los hijos son los padres que cambian las reglas diariamente. ¿Tiene usted tantas reglas que ni usted mismo se acuerda cuáles son? Que de tantas reglas que tiene, ya ni sabe cuál era la regla. Y el hijo ve ese cambio. ¿Cambia sus reglas en forma constante? Esta puede ser una fuente de gran desaliento para sus hijos. Y yo le tengo que confesar, como buen fariseo que he sido por muchos años, todavía está ahí. Entonces, hay que tener cuidado. No crear reglas por el hecho de las reglas. Debemos instruir a nuestros hijos en el temor y la amonestación del Señor. Así que, sea claro con las reglas que impone, y si las impone, manténgalas. Y le voy a decir algo. Si el egoísmo, la pereza o el cansancio lo están llevando a usted a cambiar las reglas constantemente, porque usted sabe una regla, la puso, está convencido de eso, pero en el momento que tiene que aplicarla, me va a tomar trabajo, tengo que ir a hablar con el hijo, corregirlo y todo. Estoy mirando el partido, las Chivas están jugando un partidazo. Pero bueno, no, entonces no sirve, porque piense que esto no ayuda a alentar a sus hijos ni honra a Cristo. Pero hay muchas otras cosas que pueden estar produciendo la exasperación de sus hijos. Y es algo más de que sea hincha de las Chivas, por ahí es del Cruz Azul. Pero bueno, otra cosa que exaspera a los hijos, ¿sabe cuál es? Los padres que exageran. Los padres que exageran constantemente y no logran separar cada caso en forma individual. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a hacer de cuenta que el hijo ha infringido una ley o algo que usted puso, algo familiar, y esto debe ser tratado en términos de eso que pasó. Pero no, usted dice no me voy a individualizar, ya te conozco, vos siempre actuás así, siempre haces lo mismo. Ya tenés una reputación y ¡boom! Viene la exageración. Y el hijo, en vez de ser enseñado y la justicia administrada en ese momento, en eso que pasó, recibe ya el castigo por las dudas, porque ya sos así. Ese es un padre exagerado, un padre que no está usando la cautela, la sabiduría. Y hermanos, padres, esto también desalienta a los hijos. Así que seamos claros.
Tratemos cada caso en forma individual, aun cuando ya se aprecie una tendencia hacia un determinado pecado, pero tratemos cada cosa en forma individual. El padre debe asegurarse que el hijo entiende que cada caso está siendo tratado en forma individual y no simplemente siendo tratado en base al historial que el hijo ya tiene. Ahora, hay una sexta cosa que puede, digamos, desalentar al hijo y exasperarlo, y esos son los padres perfeccionistas. Los padres perfeccionistas quieren que sus hijos sean perfectos. Mi viejo fariseo también le va a decir, tengo que tener cuidado, ¿no? Porque le demando a mis hijos perfección. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Ellos también son un trabajo que Dios está llevando adelante y llevando a cabo. No impongamos presiones sobre ellos que no pueden llevar. Hay padres que simplemente temen en cómo serán vistos por los demás. Y no digo que no está bien enseñarles y tenemos que corregirlos y tratar de que tengan un comportamiento determinado, pero que lo que nos preocupe verdaderamente es que estén honrando al Señor, no de que me están haciendo dejar quedar mal. Entonces, si yo estoy más interesado en mi reputación, ¿no?, o en la reputación del hijo, que llevar a ese hijo a Cristo, entonces no, eso no es bueno. Eso a la larga termina desalentando al hijo. Pero bueno, hay tantos tipos más que rápidamente vamos a pasar por un repaso de algunos otros tipos, de otras formas y cosas que exasperan a los hijos. Por ejemplo, hay padres que son muy fácilmente manejados por los hijos. Y usted dirá, pero ¿cómo puede exasperar eso al hijo? Al revés, lo pone contento. No le da instrucción. Una vez que el hijo obtiene lo que quiere, el hijo se da cuenta que algo no está bien, le toca pagar las consecuencias porque seguramente va a hacer algo incorrecto y usted no lo detuvo. Entonces el hijo que obtiene fácilmente todo del padre termina desalentado y exasperado. Ahora, hay padres que siempre también están comparando a sus hijos con otros, haciendo que los hijos se sientan desvalorizados y que se sientan menos que otros. Hay que tener cuidado con eso, porque es lindo que el hijo se destaque en cosas, ¿no? Pero que no sea una rivalidad, que los niños no entiendan que nosotros esperamos de ellos que sean los mejores, que hagan las cosas para la gloria de Dios y que aprendan a no competir en lo que tiene que ver con el ministerio para Cristo. Hay padres que quieren vivir su vida nuevamente a través de la vida de los hijos. Otra cosa que tenemos que tener cuidado. A mí me hubiera gustado ser doctor, que es verdad. Imagínense si ahora yo le trato de imponer a Daniel que sea doctor. ¿Por qué? Por ahí él quiere ser abogado, maestro. Entonces, no debo tratar de vivir mi vida, que no pude vivirla a través de mi hijo. Y bueno, una de las tentaciones que muchos padres tienen es imponer eso, ¿no? Por ejemplo, y cosas buenas. Y también nos tenemos que tener cuidado nosotros, ¿no? O quiero que seas misionero o pastor. Pero debemos recordar que el llamamiento es divino y también confirmado por la iglesia. Así que, ¿qué otra cosa exaspera a los hijos? Y estamos yendo rápido para terminar. Hay padres ausentes. Nunca se involucran y dejan que los niños decidan por sí mismos. O sea, hijo, estoy ocupado. Acá tenés el arma, está cargada. Cuidado, ¿eh? No deje que su hijo decida por sí mismo. Usted es el padre, usted es el responsable. Quien hace esto tiene falta de liderazgo en el hogar. Hay padres que siguen la agenda de la cultura y la tradición que han heredado. ¿Es esto bueno? Y depende. Deben recordar que en Cristo todos tenemos una nueva identidad. No sigamos la tradición, sigamos ¿qué? La palabra de Dios. Hay padres que se jactan y presumen saberlo todo. Juegan a ser omniscientes como Dios. Y estoy tirando una tras otra como puñalada de loco. Pero terminan actuando como necios, abriendo la boca antes de que el hijo cuente qué es lo que está pasando. Yo ya sé. ¿Qué pasó? Eso. El hijo ni empezó a hablar, pero
Pero hay tantas cosas más, hermanos y hermanas, que mejor dejarlo ahí. No quiero que se vaya a su casa triste y deprimido, pero en verdad debemos considerar seriamente cómo estamos criando a nuestros hijos. Y la pregunta es esta: ¿estamos haciendo los discípulos de Cristo? ¿Es la meta de nuestra crianza que ellos lleguen a un conocimiento salvífico de nuestro Señor Jesucristo? Para muchos, el hogar cristocéntrico se limita a vivir un matrimonio para la gloria de Cristo. Está perfecto. Pero para aquellos a quienes se le dio la bendición de ser padres, de criar hijos, sean propios o adoptados, porque recuerden eso también, matrimonio cristiano, si el Señor no le da hijos, recuerde que hay muchos niños, muchas almas que pueden ser entrenadas en el camino del Señor. Usted puede adoptar, tomar a un hijo como suyo y llevarlo a los pies del Señor. Pero bueno, un hogar cristocéntrico será construido sobre los dos pilares que son la obediencia de los hijos, el aliento de los padres y la calidad de su obediencia a Cristo y la manera en la que vivan para la gloria de Dios en esos roles que Dios le ha asignado, producirá esta excelencia en el hogar cristocéntrico. Estos dos pilares de un hogar cristocéntrico son que estos hijos obedezcan, pero también honren. Que obedezcan a sus padres en todo, porque al hacerlo agradan a Dios. Y los padres que intencionalmente y sabiamente no exasperen a sus hijos, para que ellos no se desalienten en su caminar con el Señor. Estas son dos cosas, dos verdades, dos virtudes fundamentales que van a edificar un hogar cristocéntrico. Así que oremos que eso sea una realidad de la manera en la que estamos viviendo nuestra vida familiar. Oremos. Señor, gracias por tu palabra y te amamos por ser un Padre celestial amoroso, paciente, que nos instruye constantemente, pero que también nos corrige. Gracias por tu corrección, Padre, porque tú nos amas, nos corriges. Ayúdanos a ser padres amorosos también, que instruyamos en tus caminos con tu palabra, pero también con una corrección sabia, con una corrección humilde, con una corrección amorosa, para que nuestros hijos no sean desalentados, no estén exasperados y estén creciendo y estén siendo decididos en su caminar contigo. Bendice a cada uno de nuestros hijos, bendice a los padres aquí, Señor, y bendice las familias, para que te glorifiquemos y mostremos tu supremacía sobre todas las cosas. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén.